¿Ser cineasta independiente o trabajar dentro de la industria establecida de tu país o de Hollywood? Esas son algunas de las consideraciones que los cineastas y realizadores jóvenes tienen. Aquí en MIPEC nosotros queremos impulsarlos a ser cineastas no solo independientes, sino autosuficientes. Pero también sabemos que hay muchos de ustedes que quieren entrar a trabajar dentro de la industria a través de un oficio. Y esas son algunas de las consideraciones que vamos a tratar en el video de hoy, que es parte del campus de MIPEC y que es una charla que hicimos en vivo con nuestros alumnos y que vamos a publicar ahora en YouTube. Soy Javier Agudo, esto es MIPEC y espero que disfruten de este video. Entonces, nada, les quería hablar. Hoy tenemos otra vez esta sesión que yo así coloquialmente llamo como de sermón, pero es un poco más de como de filosofía y de pensar un poco en general la mentalidad, el tipo de posibilidades que podemos tener cuando queremos enfrentar las formas de hacer cine, ¿no? Diferentes a las tradicionales, etcétera. Y hoy me parece una sesión muy importante porque es algo que quizás pasa por la cabeza de muchos, ¿no? Sobre todo si están empezando o si no tienen claro qué ruta y cómo abordar esto del cine y de querer hacerlo como una carrera o como algo que transitar durante la vida, ¿no? Entonces yo llamé esta sesión cineasta independiente versus la industria tradicional o entrar en la industria, ¿no? Y lo primero que quiero decir es que no son dos caminos exclusivos el uno del otro, ¿no? Sino que todo el tiempo esto es como una serpentina donde esos caminos arrancan, pueden ir desligándose y pueden encontrarse y pueden desligarse otra vez hasta que de repente uno encuentra la ruta definitiva o esa ruta sigue hasta el final encontrando y desencontrándose, ¿no? No hay nada que diga que lo uno es lo correcto o lo otro. Y va a depender sobre todo de precisamente el estado mental de cada quien o la percepción, lo que quiera hacer cada uno, cuál es la ruta que uno quiera transitar. Y es un poco también mi historia y lo que más o menos quisiera contarles hoy, porque si bien he hablado un poco, no en contra, pero digamos tratando de rebelarnos contra la industria tradicional y la forma tradicional de hacer cine, Hollywood, etcétera, es algo que está como en la parte trasera siempre, ¿no? De la cabeza, ese interés o esa curiosidad de probar, ¿no? Cómo es realmente el hacer cine, digamos, de forma tradicional o de probar, digamos, las mieles de Hollywood, por decirlo así, y las industrias locales, ¿no? Esto también va a depender obviamente de las locaciones donde nos encontremos, de los lugares físicos, puesto que dependiendo del país o de la ciudad donde te encuentres, pues habrá una mayor o menor industria establecida. Correcto. Obviamente en las grandes capitales del mundo pues se moverá mucho más la industria, por lo tanto habrá también mucho más competencia y pues en lugares un poco más apartados de repente es mucho más difícil el acceso a la industria tradicional y cobra mucho más importante este sentimiento del hacer cine propio, independiente, autosuficiente, el cual proponemos acá. Sin embargo, les voy a dar algunos datos, algunos consejos, algunas cosas para pensar, ¿no? En cuanto a qué significa trabajar en la industria, qué significa plantearse la ruta del cineasta independiente, etc. Entonces, lo primero que quiero hacer es como definir esos dos
conceptos o parámetros, ¿no? Quiero definir el cineasta independiente como lo que hemos tratado de definir aquí, ¿no? Que no solo es cineasta independiente, sino el cineasta autosuficiente, ¿no? Es ese realizador audiovisual, por decirlo de otra forma, que toma en sus manos el poder de realizar alguna obra audiovisual con sus propios recursos y sus propias habilidades, tanto técnicas como creativas. Y que entonces durante esa ruta pues va aprendiendo, va adquiriendo nuevas habilidades, nuevas destrezas, nuevas técnicas que va implementando, ¿no?, en su caja de herramientas para realizar proyectos realmente independientes y autosuficientes, donde no tenga que depender mayormente de terceros o personas ajenas, como en cuanto a financiamiento o en cuanto a personal, etcétera, y que esté en la capacidad de desarrollar un proyecto completamente independiente y llevarlo en sus manos, ¿no? Eso es, digamos, por una parte. Y por lo otro, la industria es también lo que hemos hablado de la forma tradicional de hacer cine en cada uno de los países, impuesta por lo general por la forma de hacer el cine en Hollywood, y que cada industria en sus países respectivos adapta a su cultura o a su estructura cultural, tanto de financiamiento como de apoyo, etcétera, desde el Estado hasta las televisoras nacionales, etcétera, que conforman, digamos, toda esta industria y en la cual se inserta entonces la realización y la producción audiovisual para fomentar la industria del cine, películas entonces que son distribuidas comercialmente en las salas de cine nacionales o internacionales, o en los canales de televisión locales o plataformas de streaming, o cualquier sistema de difusión que pertenezca a esta estructura, que es una estructura completamente vertical, donde hay unos pasos a seguir rígidos y establecidos desde hace mucho tiempo, los cuales hay que seguir prácticamente al pelo para poder avanzar, ¿no?, dentro del marco establecido. Y es lo que hace un poco mucho más difícil el plantearse, digamos, una carrera, sobre todo si eres un cineasta, un realizador y te planteas ser director, pues obviamente dentro de la industria tradicional va a ser mucho más difícil escalar y llegar a un punto donde te puedas llamar realmente director, porque dentro de la industria tradicional pues el director es el director y no hace cámara o no hace catering o no hace, no edita, sino que tiene, digamos, la estructura alrededor de él que justamente fomenta cada uno de esos oficios, lo cual, por supuesto, es válido, pero conforma una ruta completamente diferente a la del cineasta, digamos, independiente, ¿no? Entonces, digamos que hablar de una y de otra va a depender, como lo digo, de las metas personales, ¿no? Y sobre todo al comenzar el empezar a entenderse a sí mismo, de cuál es exactamente lo que uno quiere lograr. Porque una de las formas, y aquí entro ya, digamos, en un tema bastante específico, hay formas distintas de entrar a la industria. Una de las formas más fáciles es ir a una escuela tradicional de cine, por ejemplo, en donde uno conoce entonces a profesores o alumnos, sobre todo si estás en una ciudad donde hay una industria establecida, donde se pueden comenzar a crear esas redes. Sin embargo, hoy en día
estas escuelas pues gradúan a tanta gente que la industria no se da abasto para darle trabajo a todos, ¿no? Y entonces es donde empiezan las frustraciones y porque además esas escuelas enseñan una forma de hacer cine que justamente está ligado a esa industria. Entonces, al tratar de empezar a hacer cine independiente y tratar de recrear la forma en que trabaja la industria, pero estando fuera de ella, pues es cuando comienza la frustración. Y eso es una forma. Eso es una realidad en cualquier país del mundo y muchísimo más en Hollywood, ¿no? Sin embargo, la industria, como digo, o el cine en general, está conformada por oficios específicos. Es decir, está el camarógrafo, está el productor, está el editor, y además cada uno de estos departamentos pues tienen asistentes o está, por ejemplo, el director de arte que tiene al utilero o al escenógrafo a su cargo, está el vestuarista que tiene a su vez sus asistentes, maquillador. Es decir, hay una gama de oficios que entonces conforman esa industria. Y es posible y válido que alguno de ustedes sienta el llamado, digamos, a hacer alguno de esos oficios. ¿Por qué no? Sin embargo, bueno, la verdad yo nunca me he encontrado a alguien que tenga la aspiración, no sé, de ser, sin degradar de ninguno de los oficios, pero realmente un cineasta que diga que yo quiero ser vestuarista y esa es, digamos, como la vocación de mi vida, pues la verdad es que no, es difícil, es algo más bien que se va dando, o alguien que haya estudiado diseño de modas, por ejemplo, y se encuentra con la industria cinematográfica y entonces eso sí es una carrera, digamos, que se ha establecido desde el punto de vista de esa persona, pero no porque haya empezado a estudiar cine, sino porque le ha interesado en ese caso la costura, el diseño de moda, el diseño de vestuario y se ha introducido entonces en la industria y ha realizado carrera. Y como eso, pues muchos de los otros oficios, ¿no? Como los maquilladores, los estilizadores, etc. Entonces, ¿qué significa, cuáles son más o menos los pros y los contras de una u otra ruta? Digamos que al crearse la ruta del cineasta independiente y autosuficiente, te estás creando un control a ti mismo, creativo, que es prácticamente imposible si empiezas a trabajar dentro de la industria desde el eslabón más abajo, digamos, ¿no? A menos que seas entonces un director creativo o un ejecutivo de alguno de los estudios, pues tienes muy poco control creativo de lo que se puede hacer en cualquiera de los proyectos de los que formas parte. Sin embargo, al tomar tú mismo las riendas de tus proyectos, pues obviamente vas a tener un control mucho más creativo. Vas a tener una mucho más libertad de tiempo, pues puedes manejar tus proyectos de la forma en que más se ajusten a tu propio calendario, por decirlo de alguna forma, mientras que la industria, pues vas a estar pendiente todo el tiempo del próximo trabajo, de cuándo son los rodajes, es decir, el calendario que te impongan desde afuera. Además que dentro de la ruta del cineasta independiente y autosuficiente, puedes empezar a diseñar un poco cuál es esa ruta. Lo que hemos hablado de los nichos, lo que hemos hablado de cómo empezar a realizar producciones de cero y bajo presupuesto, donde puedes ser mucho más prolífico y entonces ir avanzando mucho más rápido, que empezar a crear tu voz. Puedes entonces decidir qué tipo de películas o proyectos puedes hacer, a quién le hablas, cuál es ese nicho que puedes ir empezando a buscar y afinar. Entonces vas creando, digamos, como tu propio futuro. Mientras que en la industria pues está siempre a la merced de alguien que te está creando a ti el futuro. Pues no son tus propios proyectos, sino que tú estás trabajando para el sueño de alguien más. Y eso va ligado, digamos, con la realización de tus propios sueños, ¿no? Pues obviamente
esto de la realización audiovisual es prácticamente un llamado, ¿no? Es un llamado vocacional, es algo prácticamente que uno no elige, sino que te elige a ti. Es algo que se convierte en una especie de estilo de vida y no piensas sino en eso todo el tiempo, la gente que te rodea, etcétera. Entonces empiezas tú a soñar, empiezas tú a tener aspiraciones, empiezas a tener otro tipo de metas que puedes ir realizando independientemente, ¿no? Y por lo tanto tendrás también más posibilidades de crear cualquier tipo de proyecto, pues no necesariamente tiene que ser una película, un largometraje, un cortometraje. Puedes empezar a crear otro tipo de proyectos audiovisuales, comerciales, documentales, interactivos, videojuegos hoy en día, realidad virtual, el metaverso. Es decir, hay una infinidad de posibilidades que se han ido desligando de la realización audiovisual, que a medida que la tecnología ha avanzando y el diseño visual ha tomado tanto poder, que todo el mundo pues tiene un móvil, un teléfono celular donde está corriendo todo el mundo, todo el tiempo algo visual, ¿no? Los videos, TikTok, Instagram, el Facebook, por todos lados estamos bombardeados de algún tipo de contenido audiovisual. Y entonces son estos tipos de contenidos que nosotros podemos aprovechar para nosotros contar alguna historia, para nosotros comunicarnos, para nosotros formar nuevos formatos, ¿no? Valga la redundancia, donde se juntan entonces las redes sociales con la proyección tradicional. Es una infinidad de posibilidades que puedes entonces empezar a desarrollar a tu propio albedrío. Sin embargo, obviamente todo esto involucra una incertidumbre económica también, ¿no? Que es, digamos, el obstáculo principal, ¿no? De qué voy a vivir, cómo voy a vivir yo de esto, si soy yo mismo el que me estoy trazando el camino, si soy yo mismo el que tengo que buscar financiamientos, soy yo mismo que tengo que buscar el dinero. Ese es el obstáculo principal, la incertidumbre económica, ¿no? Y es un poco lo que asusta más que todo a la gente que ni siquiera está empezando, sino que va como a medio camino y empieza a darse cuenta que no puede ganarse la vida, que de repente quiere formar una familia, quiere mudarse, quiere salir de la casa de sus padres y todavía no ha encontrado la forma de ser independiente económicamente. Ese es el drama, creo yo, de todo realizador audiovisual independiente, que dependiendo también de dónde vivas, pues tendrás más o menos suerte y tendrás menos o más posibilidades de encontrar la forma de ganarte la vida. Y es un poco, ¿no? lo que estamos tratando de explorar acá, ¿no? De cómo crear la forma de hacer esta ruta algo no solo satisfactorio creativamente, sino que sea también posible económicamente, ¿no? Y para eso esto de los nichos y la creación de audiencias es clave. Sin embargo, siempre está esta incertidumbre económica, aunque esa incertidumbre económica, si se logra, digamos, controlar, o si se logra romper y encontrar la forma, pues no tiene límites. Es decir, no es que te puedas hacer millonario, pero realmente no tiene límite en cuanto a lo que puedas obtener, porque una vez que entras en un patrón, una vez que empiezas a generar, digamos, proyectos que son recibidos por una audiencia y esa audiencia se convierte, digamos, en tu forma de mantenerte, pues no hay un límite de cuánta audiencia tú puedes entonces formar al final, ¿no? Y es tuya, esa audiencia es tuya y que la vas a ir trasladando de proyecto a proyecto.
Otro problema de esta ruta es que es una ruta muchísimo más solitaria, ¿no? Obviamente. Es una ruta que transitas, digamos, tú solo. Eres tú como individuo que se plantea entonces los proyectos, la audiencia, etcétera. Mientras que dentro de la industria estás, obviamente, dentro de un globo de personas, de redes, de network, etcétera, ya formado, del cual puedes tú entonces tomar provecho, ¿no? Entonces, eso es por un lado la ruta del cineasta independiente. Ahora, la ruta de la industria también tiene sus pros y sus contras. Por ejemplo, en la industria puedes aprender un oficio en específico, ¿no? Que es algo que si decides entrar en algunos de estos oficios, pues a medida que vas avanzando dentro de esa escalera, digamos, de la industria, pues puedes convertirte en experto de algo específico que tenga que ver con alguno de los oficios de la realización audiovisual. No vas a estar creando tus propios proyectos y tu propia visión del mundo, ¿sí? Pero vas a estar adiestrándote en un oficio específico, que también para mucha gente es completamente válido, ¿no? Y para mucha gente además es lo que necesitan, porque de repente necesitan una estructura. Se parece un poco a lo que hablé de los actores que pueden o no pueden improvisar, que se sienten más seguros con un guión, con parlamentos específicos, y otros que se dan la libertad de crear improvisando. Pues también hay gente que dentro de su estructura, digamos, de carrera, pues prefieren la seguridad de tener algo, digamos, fijo a lo cual pueden agarrarse, atenerse y formar carreras dentro de algo ya establecido, como lo es un oficio cinematográfico que se puede aprender no fácilmente, pero de una forma definida, si estás dentro de la industria. Obviamente la industria pudiese, que no necesariamente, proveer una cierta seguridad económica, sobre todo si estás trabajando en un oficio en específico, que de eso vamos a hablar ahora más tarde, que genera trabajo continuo y por lo tanto puedes tener una cierta estabilidad más económica. Sin embargo, esto no es para nada algo, no es una seguridad como tal, pues muchos de colegas que conozco que además, a pesar de trabajar en un oficio determinado, pues todo el tiempo están buscando el nuevo proyecto, etcétera. Hay una incertidumbre económica también constante, de modo que esto es algo relativo, ¿no? Pero lo que sí es cierto es que dentro de la industria pues se mueve mucho más dinero, se mueven los financiamientos oficiales y que si estás entonces dentro de ese perfil y de esa industria, pues podrás aprovechar mucho más la parte económica en ese sentido. Obviamente también entonces conoces más gente, estás rodeado de colegas, estás rodeado pues, de todos los eventos que conforman parte de la industria, pues vas de repente a estrenos, festivales, etcétera, donde el crew de alguna película entonces es convocado, etcétera. Hay mucho más interacción social en ese sentido. Sin embargo, es algo también discutible porque dependiendo del oficio, pues obviamente tendrás mucho más contacto o menos. Si estás trabajando en un set o si estás trabajando en una sala de edición, pues tendrás más o menor contacto con tus colegas, ¿no? Y pues también, como lo mencioné, puedes ascender en esos oficios y hacer carrera hasta llegar incluso a ser director si esa es tu aspiración, ¿no? Dependiendo de cuál es la ruta dentro de la industria que hayas elegido, es una posibilidad. Es, a mi modo de parecer, mucho más difícil y mucho más ardua, pero es una posibilidad. Pero lo que sí es cierto es que puedes hacer carrera dentro de ese oficio hasta llegar, digamos, a una posición donde te puedas sentir cómodo, donde puedas ya establecerte, darte a conocer como
como un maestro, digamos, de ese oficio en específico y pues ganarte la vida cómodamente con ese oficio. Eso es bastante plausible también dentro de la industria. Entonces, por eso depende mucho del tipo de persona que quieras, no que quieras, pues, que seas, y del tipo de ruta que quieras establecer. Entonces, para aquellos que necesitan o que quieren explorar esa ruta de la industria, yo les voy a dar dos consejos y son dos consejos que están basados en mi propia experiencia. Les voy a contar un poco. Yo he estado todo el tiempo en ese vaivén, ¿no? En esa serpentina de la industria y la creación independiente. Nunca me he podido desligar de las dos, pues yo comencé directamente dentro de la industria, pues yo comencé en realidad como editor de audio. Mi primera carrera fue como ingeniero de sonido. Y el primer trabajo que yo tuve a los 16, 17 años fue directamente dentro de un canal, en un estudio que trabajaba para un canal de televisión. Para los que viven en América o en Latinoamérica, pues el HBO, ¿no? El HBO Latinoamérica, que tenía su base en aquella época en Caracas. Entonces era donde yo empecé a trabajar como editor de audio. Entonces de una empecé ya a trabajar en la industria. Y ahí fui, digamos, avanzando y fui creando habilidades técnicas que me fueron no solo abriendo el panorama, y fui cambiando, digamos, del audio a la imagen y además, pero yo tenía otras aspiraciones, yo tenía otras obsesiones y tenía otras curiosidades, ¿no? Entonces comencé a hacer teatro, comencé a hacer música también, porque me interesaba, era como esa integridad de las artes, ¿no? Y que justamente, pues finalmente el cine era la que me proporcionaba integrar todas ellas, ¿no? Por algo se le llama el séptimo arte, pues se integran distintos tipos de artes en una sola y entonces eso para mí fue la meca, entonces era la forma de yo expresarme, no solo a través de la música, no solo a través de la actuación, no solo a través del audio y la imagen, sino era todo. Era todo. Entonces no me bastaba simplemente ese oficio que al principio fue de editor de audio, sino que me fui entonces educando para poder empezar a realizar esos proyectos. Y ahí fue en ese momento donde estas rutas comenzaron a ir prácticamente paralelas y iban cruzándose en determinados momentos. Ese oficio que yo comencé a aprender, que empezó como editor de audio y después se trasladó a editor de imagen o de video, es el oficio que me ha permitido hasta hoy en día permanecer dentro de la industria y que me ha proporcionado también pues la forma de vivir de esto, ¿no? A la vez que yo he podido realizar también en otras etapas de mi vida donde no estaba dentro de la industria, sobre todo a la hora de emigrar, empezar en un nuevo país, etcétera, pero incluso estando en Venezuela, donde yo decidí empezar dentro del camino del cineasta independiente y audiovisual. Claro, era en una época donde no había tanta democratización de la tecnología, todavía el acceso a las cámaras era prácticamente imposible, los computadoras para editar video eran prácticamente prohibitivas. Me recuerdo un colega y yo que éramos felices porque al final pudimos comprar una tarjeta de video donde podíamos entonces digitalizar y editar en casa. Eso para nosotros era wow, por fin lo logramos, pero era muchísimo más difícil entrar o establecerse fuera de la industria por esas dificultades tecnológicas que hoy en día son inexistentes, realmente inexistentes. Y es por eso entonces que me emociona tanto esta etapa donde se abren todas estas posibilidades, donde yo mismo he podido experimentar y además aplicar todas estas cosas que yo he aprendido tanto dentro de la industria como
fuera de la industria para crearme también una ruta donde yo puedo expresar mis propias curiosidades y donde puedo entonces realizar mis propios proyectos y en mi caso específico juntar tanto la industria como la no industria para mantenerme y avanzar, ¿no? Em, entonces, digamos que esa habilidad técnica que yo fomenté desde el principio, que fui puliendo, es la que me ha permitido entrar a la industria. Y entonces, y lo que yo observo hoy en día, creo que lo he comentado varias veces, yo trabajo dentro de la industria como director técnico y de postproducción de una casa productora oficial, digamos, una de las más grandes en Alemania, donde se producen pues películas y series para el cine, para televisión, streaming, etcétera. Y es a través de esa experiencia donde yo he podido ver cuáles son los oficios que a mi parecer son los más productivos para poder hacer una carrera dentro de la industria, avanzar, ganarse la vida dentro de ella y llegar a una meta, que si es la meta que de cada uno de ustedes, pues es la forma más directa y práctica de hacerlo. Y es a través de dos oficios. Pues mucha gente intenta también, sobre todo si no tiene alguna habilidad específica, intenta entrarle a la industria por la vía de la producción, por la vía de la asistencia. Entonces soy asistente de producción, ¿no? Y entonces empiezas a trabajar, digamos, en algún proyecto y pues el asistente de producción lo que hace al final es pues buscar cosas, correr de aquí para allá, buscarle el café al director. No, es un oficio sumamente valorado y valorable, pero es algo honestamente que no requiere de una habilidad específica, ¿no? Realmente lo puede hacer cualquiera. Mucha gente que viene de las escuelas de cine pues tiene la concepción de cómo funciona una producción y tendrá de repente más habilidades de ser un asistente de producción y son esas personas, quizás por lo general, que pueden ir entonces hilvanando una carrera hasta llegar entonces a, qué sé yo, a ser productor o productor ejecutivo, etcétera, o por lo general tienen la aspiración de ser director. Pero es, a mi parecer, una manera mucho más efímera y poco específica de establecer una ruta clara dentro de la industria, porque hay muchísima gente, y como digo, el asistente de producción puede ser el sobrino del director, puede ser cualquiera que tenga algún contacto dentro o fuera de ella. Entonces la competencia también es feroz, ¿no? Luego, obviamente, como comenté, pues no de la ruta del cineasta como tal, sino la ruta del diseño de vestuario o del maquillador, del peluquero, de esos, pues entran naturalmente dentro de la industria a través de esos oficios. Pero son dos oficios específicamente los que yo pienso y los que yo propongo, si les propongo a ustedes, si es que les interesa entrar en la industria, que tienen que prestarle atención. Y uno es el departamento de cámara y el otro es el departamento de edición. Esas son las dos rutas que yo veo que son más probables y lucrativas para entrar dentro de la industria. Entonces, comenzar como asistente de cámara te va a dar a ti una forma clara, específica y directa para entrar a cualquier producción. Porque dentro de la industria cualquier camarógrafo necesita de un asistente de cámara. Y un asistente de cámara es una de las personas más valoradas dentro del departamento de cámara porque tiene una habilidad técnica y conocimientos muy específicos que son completamente, que valen oro para ese departamento de cámara. Y lo vivimos nosotros a diario, que nos cuesta enormemente encontrar asistentes de cámara porque están todo el tiempo ocupados. Están todo el tiempo en alguna producción, o sea, no paran nunca. Es decir, que existe el trabajo constante para los asistentes de cámara. Eso, y entonces puedes empezar establecer una ruta clara dentro del departamento de cámara en el cual puedes ir avanzando hasta convertirte pues en director de fotografía,
que es una de las posiciones pues, más valoradas dentro de un crew oficial dentro de la industria, ¿no? Un director de fotografía es prácticamente el segundo al mando después del director, pues el que se ocupa del diseño de la imagen, de cómo se va a ver, digamos, esa visión del director trasladada ya a película, ¿no? A imagen. Entonces, esa es una de las rutas que tiene más éxito dentro de la industria y una de las posiciones más cotizadas, porque requiere también de un conocimiento específico. Entonces, obviamente, tienes que adquirir ese conocimiento, ¿no? Primero, tienes que aprender cómo funciona una cámara, pero al dedillo. Y no solo un tipo de cámara, sino todos los tipos de cámaras que se te pueden presentar en un rodaje. Hay gente que se especializa en ARRI, o en Red, o en Sony, pero realmente tienes que tener una visión global de cómo funcionan las cámaras, todos los accesorios, periquitos, cositas que son mínimas que necesitas para entonces hacer el rig de la cámara, para que el director pueda tener el LUT adecuado dentro de su monitor, etcétera. Un montón de detalles que que vas a ir aprendiendo, pero además a través de la experiencia y que precisamente es lo que hace tan invaluable, ¿no? a esta persona como miembro de un crew. Y es una de las formas más directas y lucrativas dentro de la industria. La otra es la de el departamento de edición. Entonces, entrar como asistente de edición es otra de las formas mucho más eficientes de entrar en la industria, porque también requiere de una habilidad específica que no todo el mundo tiene. Pues para ser asistente de edición, no se trata del editor, ¿no? Que está montando dramatúrgicamente la película, etc. El asistente de edición tiene un trabajo un poco más técnico, mecánico, de organización, que también lo hace completamente invaluable para el editor. Todo editor valora su asistente de edición y lo lleva prácticamente de un proyecto a otro porque conoce exactamente cómo trabaja el editor, cuál es la estructura que le gusta hacer para el material. Por lo general los dos manejan el software de edición perfectamente y se complementan. Entonces un asistente de edición también vale oro dentro de la industria y es otro de los oficios donde en mi experiencia es más difícil encontrar gente porque están todo el tiempo ocupados, están todo el tiempo trabajando, porque además los asistentes de edición tienen trabajo en prácticamente todas las etapas de la realización de la película, empezando desde el rodaje, porque hay muchas producciones que empiezan el proceso de edición, o por lo menos el proceso de preparación para la edición, desde el primer día de rodaje, sincronizando el sonido, organizando el material, creando el proyecto, o incluso editando día a día el material que viene llegando del set. Entonces, el asistente de edición maneja perfectamente el software que dentro de la industria, y pues lamento darles la noticia que dentro de la industria el software de edición todavía más utilizado es el Avid Media Composer, que es un software que no es nada fácil de manejar, no es nada fácil de aprender y que no forma parte, digamos, dentro de las herramientas tradicionales del cineasta independiente por todas estas razones. Por lo general se utiliza el Premiere, ¿no? de Adobe, o el Final Cut, el Sony Vegas, hoy en día el DaVinci Resolve, mucho más para editar, etcétera, pero el Avid no tanto. Al Avid mucha gente le tiene miedo y porque realmente no es tan amigable, digamos, como estas otras interfaces, pero la arquitectura de cómo trabaja, sobre todo en proyectos largos, y es por eso que no se utiliza tanto a nivel casero, digamos, porque está pensado sobre todo para proyectos largos, ¿no? Largos en duración, de largometrajes, etcétera. La arquitectura con la cual trabaja el Avid es muy, muy robusta y hace que las máquinas puedan trabajar dentro de ese proceso mucho más eficiente y de forma más
streamline, ¿no? Con el resto del proceso de producción que después viene a través de la sonorización, la mezcla, el proceso de etalonaje y corrección de color. Pues los procesos y las casas productoras profesionales tradicionales dentro de la industria trabajan todas con Avid prácticamente. Entonces, aprender ese software, el Avid Media Composer, es una habilidad tan valiosa que te va a proveer de una herramienta básica para entrar directamente dentro de la industria y hacer carrera en ella. Porque a medida que tú vas aprendiendo y avanzando, pues el editor con que estés trabajando te va a dar más tareas, te va a dejar editar de repente una secuencia aquí, una secuencia allá, y vas a poder entonces ir manifestando y mostrando tus habilidades, digamos, no solo técnicas, sino dramatúrgica, y hasta ir avanzando en esos rangos y empezar a editar tus propias películas. Y esa en sí misma es una carrera, pues. El editor es editor, puede quedarse editor para siempre. Y es uno de los oficios pues, mejor pagados también dentro de la industria. Y además es una plataforma perfecta para cualquiera que quiera también editar. Entonces, independientemente de si quieres entrar en la industria con este oficio o no, es absolutamente recomendable, y yo estoy seguro que todos lo tienen también un poco claro, así seas un cineasta independiente, si quieres ser director, si quieres realizar películas, tienes que aprender a editar, porque es en el proceso de edición y montaje en donde le da uno forma, en donde se construye realmente una historia. Es precisamente el oficio o la habilidad que diferencia el cine de todas las demás artes. La diferencia del teatro, la diferencia de la música, la diferencia de la literatura, pues es el montaje de todos esos elementos lo que hace justamente al cine cine. Entonces aprender a editar es una habilidad básica que debe tener cualquiera, no importa si quieres ser independiente, autosuficiente, obviamente si quieres ser autosuficiente mucho más, o si quieres entrar en la industria. Y es algo entonces, y es en esa vía en donde yo me he especializado también, es en el área de postproducción, en donde yo he hecho carrera dentro de la industria y nunca me ha faltado el trabajo en ese sentido, precisamente porque son habilidades técnicas que no poseen cualquiera y que entonces, sin importar en el país donde yo esté, voy a tener entonces un punto de entrada a la industria, puesto que son esos oficios los que son mucho más valorados en cualquier industria. Obviamente, no es la forma en la cual vas a llegar directamente a hacer tu propia película, tus propios proyectos y vas a dirigir tus propias realizaciones, pero es una forma de entrar en la industria y hacer carrera en ella. Entonces, eso es básicamente lo que yo les quería plantear. ¿Cuáles son las formas de entrar en la industria? Pero ¿cuál es la mentalidad que cada uno de ustedes tiene que tener? Yo no pudiese vivir únicamente dentro de la industria, ¿no? De hecho, por eso yo entro y salgo constantemente. Con este proyecto de MIPEC es algo también, es un punto de inflexión justamente de la realización independiente, audiovisual, autosuficiente, fuera de la industria, ¿no? Y digamos que el nicho que yo he creado, en este caso, son ustedes mismos, ¿no? Son los cineastas, son los jóvenes, son los principiantes, son aquellos que tienen esa visión de utilizar y de entender que existen las herramientas distintas para crear, y es a ellos, a ustedes a los que les hablo, ¿no? En este momento, ¿no? Y entonces, dentro de toda esa ruta, ¿no?, que hemos llamado ruta del éxito, como digo, puede ir completamente paralela y tenemos que estar, como lo puse en uno de los emails últimos que envié de los correos, es que siempre hay que tener el ojo puesto dentro de la industria, porque a pesar de que uno se establezca una ruta definitiva del cine independiente y autosuficiente, pues hay pequeños
parámetros de la industria que pueden complementar perfectamente esa ruta y pueden no solo darte el salto a una o simplemente ese serpentineo en donde entras y salgas, que lo hacen prácticamente todos los grandes realizadores, pues. Hasta los más grandes han hecho películas independientes. Steven Spielberg, Martin Scorsese, todos hacen películas de estudio, pero también hacen sus películas independientes y se van creando también esas rutas paralelas. En estos días leí que Steven Spielberg, por primera vez en su carrera, realizó un video musical y que además lo realizó con un iPhone en una sola toma. Steven Spielberg, ¿qué necesidad tiene él de hacerlo? Pues es obviamente una necesidad, digamos, interior. Es algo simplemente de realizar con los elementos que tenga a la mano. Así sea Steven Spielberg, que tenga acceso a todos los millones del mundo en cualquier estudio para hacer una película con la tecnología más cara del momento. Pues él decidió realizar un video musical en blanco y negro con un iPhone en una sola toma. Y ahí está. Yo lo vi, no es perfecto, pero es Steven Spielberg y él simplemente se da la libertad de experimentar. Y como él, pues muchísimos otros. Martin Scorsese, uno de los realizadores más importantes de nuestra época, pues a él mismo le ha costado financiar sus últimos proyectos y fue Netflix el que le dijo, pues aquí está, haga lo que usted quiera. Y de ahí salió Irishman, la película que él hizo para Netflix. Y entonces todo el tiempo es el encontrar ese balance dentro de lo uno y lo otro, sin frustrarse, ¿no? En que si no entro a la industria, entonces soy un fracaso y no voy a lograr nunca mis sueños y mis metas. Y es justamente lo contrario, es el intentar crearse esa ruta del cineasta autosuficiente que puede servirte como punto de partida para entrar también en la industria. Porque si tú empiezas a hacer películas, si tú empiezas a hacer largometrajes de cero presupuesto, que a lo mejor al principio no ve nadie, a nadie le interesa, puede llegar un momento en que alguien de la industria te ponga el ojo y diga, oye, esto se ve interesante, ¿por qué no pruebas con un poco más de presupuesto a ver qué sale? Es una posibilidad. Es algo que además es mucho más probable que suceda de esa forma a que si tú eres un asistente de cámara en tus primeros años y le digas al productor, oye, ¿sabes qué? Yo tengo un guión, ¿te gustaría verlo? Pues no te va a tomar en cuenta. Tienes que ir demostrando cuáles son tus habilidades y es por esto que es importante también reconocerse a sí mismo, reconocer cuál es esa ruta, cuáles son las habilidades que yo puedo desarrollar, además cuáles son las vocaciones, porque yo estuve siempre inclinado a la tecnología y desde muy chiquito me gustaron las computadoras y es por eso que entré directamente a toda esa maquinaria de entender la tecnología, de cómo funciona la edición digital, de cómo componer mis propias bandas sonoras, etcétera. Y fue lo que me ha ido dando la habilidad de crear esas técnicas y de ir afianzando ese oficio que me ha permitido entrar en la industria. Pero, como lo dije antes, pues yo tenía otras inclinaciones, empecé a hacer teatro, etcétera, y eso fue alimentando mi sed de crear mis propias ideas y de perseguir mis propios proyectos y ser creativamente más libre a lo que me proporciona la industria como tal. Gracias por acompañarnos y no dejes de soñar a 24 cuadros por segundo.